Hola Fabi, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en este bloque. Por favor, un placer. Hace 39 años se vivía uno de los momentos más dramáticos en el pleno conflicto por el Atlántico Sur, la situación tan terrible del hundimiento del crucero General Manuel Belgrano. Y Sunchales tiene para recordar, todo el país por supuesto, pero Sunchales particularmente tiene para recordar a 5 héroes, más uno que luego se sumó como un sunchalense por adopción, y lo vamos a hacer en este bloque con el amigo Carlos Leconte. La verdad es que poder tener este testimonio realmente es muy importante como para recordar, ¿no? Que es lo que siempre decimos, recordar y homenajearlos, porque sin lugar a dudas lo que ellos hicieron, y esto lo decimos una y otra vez cada vez que se toca el tema, es como difícil de describir, ¿no? Más allá de lo que siempre se dice de ofrecer su vida por la patria, creo que constantemente tenemos que estar agradeciendo y recordando y reconociendo la labor que ellos cumplieron allí en el sur. Quiero hacer una mención a una nota que conocimos esta semana del historiador local Fernando Calamari, que describe, que trae datos, muchos desconocidos, como es habitual Fernando en su tarea incansable de investigar, de leer, de buscar testimonios, de recopilar entrevistas. Nos puso en situación a muchos de nosotros también, trajo al presente estos datos que también vamos a tratar de compartir con Carlos, que tiene la amabilidad de acompañarnos aquí en el estudio de Pulso Local. ¿Cómo le va, Carlos? Pero bueno, muy bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué siente cuando recuerda el 2 de mayo? Que sí, no sé, es un sentimiento raro, porque dolor no es impotencia, no es algo medio desencontrado lo que uno siente cada vez que llega el 2 de abril y el 2 de mayo. ¿Cuáles eran sus tareas? Cuéntenos antes de este momento tan terrible. Usted era un conscripto. Claro, clase 62. La tarea que yo tenía en el rol del buque, en el rol de buque estaba encargado de pañol de proa. Pañol de proa es donde empieza la proa del buque, la puntita, digamos, del buque. Hay un pañol y abajo están los tanques de agua, que es el agua potable que se lleva. Yo estaba encargado de ese pañol, que incluso es el pañol donde se guarda todo, la parte de amarras y todo para zarpada o para llegadas de cuando uno llegaba a puerto, ¿no es cierto? Y ahí era el lugar que yo ocupaba, digamos, en la parte laboral. La parte de combate era la torre número 2, que es la que se ve que es la más alta del crucero, que es un cañón de 6 pulgadas, o sea, es una torreta de 3 cañones de 6 pulgadas cada uno. ¿Cuánto tiempo recibió instrucción, Carlos? Y nosotros recibimos la primera instrucción, que es la básica, que es en Campo Sarmiento, que es, digamos, combate como si fuera infantería, claro. Preparación física. Bueno, y después en el crucero era continuamente. O sea, no es que vos tenías un día de descanso, o sea, era o cargar munición o disparar. Yo en el caso mío era proveedor de pólvora, pero en caso de bajas yo tenía que cumplir otro rol que era de alcero, que era de apuntador. Así que ya teníamos todo bastante bien aceitado, digamos. ¿Y cuánto tiempo o en qué momento entran decididamente en situación de combate o como un buque de apoyo? No, en realidad la idea que tenía el teniente, que yo estaba, porque cada sector tenía su teniente, bueno, él pensaba que se iba a usar el crucero de otra manera, pero después se lo usó como custodia desde el sur argentino prácticamente hasta la zona de exclusión. Era para que no pase ningún tipo de barco llevando pertrecho por el sur de Chile, digamos, sabiendo que había un apoyo militar de parte de Chile también. Entonces lo que se hacía era eso, era como... barrer la zona. Claro, barrer la zona para que no pase ningún buque de combate o con pertrechos. Porque no era la idea enviar a lo general Belgrano al frente del combate, realmente. Mira, por eso te decía, de acuerdo al teniente yo tenía, que era un tipo que creo que era uno de los más capaces que había,
él nos decía siempre que el Belgrano era un buque para meterlo en el estrecho San Carlos. A pesar de que era un buque viejo, no tenía capacidad de navegar en aguas profundas, pero en aguas donde no podía entrar un submarino o algo por el estilo, tenía un poder de fuego bastante amplio. ¿No es cierto? Porque ya te digo, se contaban con 15 cañones de 6 pulgadas, con un alcance promedio de 25, 28 kilómetros de distancia, que la gente de tierra ese tipo de arma no la tenía. Carlos, ¿y ustedes qué sabían de lo que estaba sucediendo mientras estaban allá? No, cuando nosotros embarcamos, en realidad cuando se toman Malvinas, nosotros entramos a Dique Seco. A Dique Seco se llama un lugar donde hace reparaciones al buque completamente. Y ahí se le hicieron una cantidad de reparaciones, pero nosotros sabíamos que Malvinas ya estaban tomadas y que ni bien se terminaran las reparaciones, nosotros íbamos a ir en apoyo. Pero más allá de eso, lo que iba sucediendo en el día a día... En el día a día te lo comunicaban. Había una radio que se llamaba COI 4 y por parlante te iban comunicando las acciones que pasaban. No sé si realmente eran todas fehacientes o te la acomodaban de acuerdo a lo que ellos querían que vos escuches. Pero, digamos, si había derribos, si había bajas del lado argentino, se comunicaba continuamente. ¿Usted cree, Carlos, que hubo un antes y un después en la guerra de Malvinas a partir del hundimiento del Belgrano? Sí, no hay ninguna duda. El hundimiento del Belgrano, yo creo que ahí sí se tomó conciencia de lo que era la guerra y se empezó a pensar de forma diferente, porque ninguno hubiera pensado que un buque tan grande o todo lo iban a hundir como nos hundieron, digamos, era, qué sé yo, como sacarle a un chico un caramelo, más o menos es lo mismo. Sí, había una hipótesis también que se manejan en algunas recopilaciones de que se pensaba, o la Armada pensaba hacer un combate con los británicos abierto, en aguas abiertas, al estilo de la Segunda Guerra, ¿no? Tal vez subestimando la capacidad del enemigo de combatir, ¿no? Mira, qué sé yo, eso debe ser discutible, porque suponete el crucero no era un buque misilístico, Claro. Era un buque con artillería, ya te digo que fue del año 38. Claro, estuvo en Pearl Harbor ese crucero. Exactamente, contra buques que tenían misiles con un alcance terrible. ¿La hipótesis de que podrían ser atacados se manejaba a bordo? No, o sea, se hacían, digamos, simulacros claro, de ataques aéreos, simulacro de ataques navales, antisubmarino también. Ahora no sé por qué se hacía antisubmarino si nosotros no contábamos con sonares. Claro. Tenías que verlo para poder atacarlo. Y ustedes, Carlos, bueno, ¿cuántos eran? Alrededor de 1000, ¿no? 1093 en realidad el buque. En caso de combate son 1093 hombres. ¿Cuántos había de acá, de la zona? ¿Que fueron todos juntos? De la zona no sabría decirte, tuviera que ponerme a contarlos, pero ya, como te decía yo anteriormente, acá prácticamente los pueblos de la redonda había de todos lados. Y la mayoría con el mismo destino, el crucero. Suponete Rafaela, que está muy cerca, Rafaela solo tenía 2 del crucero. El resto estaban repartidos en el 25 de mayo, en otras unidades navales, y otros en tierra. ¿Y usted mantenía ese contacto con los conciudadanos? Sí, no hay ninguna duda. Suponete, un par de días antes había estado con Jorge, en ese tiempo te vendían una leche chocolatada, una marca conocida, y él me había invitado y dice, vamos a tomar una leche chocolatada, y el mismo día estoy con Moreto, que era el que pasaba revisión a la artillería donde yo estaba. Ajá. Era casi su superior de alguna manera. Sí, él, digamos, era un cabo de arma, cabo principal de arma. Él era estaba encargado. ¿No? Él hay que decir que era un suboficial. ¿Y a qué hora fue el bombardeo? ¿Dónde estaba usted en ese momento? En ese momento estábamos descansando, habíamos tomado guardia
habíamos salido de guardia a las 4 de la mañana, guardia de combate, porque ahí se hacen las 24 horas guardia de combate cuando está en este tipo de conflicto. Y bueno, o sea, se almorzaba al mediodía y después del almuerzo, a las 3 de la tarde, teníamos que tomar el lugar de puesto de trabajo porque las cosas se tenían que seguir haciendo. Y bueno, ese día ya tengo un mar picado, muy picado. Le pido yo a un suboficial que estaba encargado nuestro, de pedir adelantar las tareas, porque calcula, yo estaba en la punta del buque y era hachazo, hachazo, y a mí me reventaba, me mataba mal. Y el tipo me autoriza, o sea, se hacen las limpiezas y cosas, así que a las 3 de la tarde, 3 menos cuarto, ya nos dejaron libre, entonces todo el mundo se fue a descansar. Así que me agarró a mí en el sollado de proa, que está justamente abajo la torreta número 2, en un sollado chico de 30 personas. Me agarró descansando ahí. ¿Qué sintió? Una fuerte explosión. No, mejor dicho, 2 fuertes explosiones. ¿Imaginó que era un bombardeo o No, pensó que era un claro. movimiento natural de la... O una explosión. ¿Sabés lo que pasa? Que nunca había sentido yo un ataque o un bombardeo. O sea, yo pensé que eran los cañones nuestros que habían avistado algo y habían tirado. Porque ya te digo, cuando tiraban 6 pulgadas, vos no podías estar en cubierta principal porque la onda expansiva te barría de cubierta principal. Entonces pensé que eran los cañones nuestros que estaban tirando. Y después ya nos dimos cuenta que no, porque cuando pegó el segundo ya se buscó escorar y había un humo, se llenó de humo, digamos, los sollados, los compartimientos, humo azul intenso. ¿Y cómo actuó Carlos? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente y cómo logró Los salir? que nos habían enseñado. Ah, Ir a cubierta principal y si era, digamos, que había que tomar o puesto de combate o puesto de abandono, eso es lo que se hizo. ¿La orden de abandono fue inmediata? La orden de abandono la dio el comandante cuando vio que, o sea, primero se hace un cálculo, La evaluación de los daños, de daños, sí. Y cuando se dio cuenta que ya no había forma de adrizarlo al buque, de mantenerlo a flote. es que tardó muy poco en hundirse, ¿no? Tardó 45 minutos. nada. 45 minutos, 130 metros de largo. ¿Usted pudo tomar las balsas? Sí, yo tomé la balsa que me correspondía a mí, era el número 2. Así que la tomé. Lamentablemente la balsa, al cortarse proa, porque cuando pega el torpedo corta 15 metros de proa, la arranca completa y quedaron todos los hierros retorcidos, así que la mía se trabó entre los hierros, así que tuvimos que tirarnos todos al agua. Y bueno, algunos ahí se han perdido. Yo tuve la suerte de que me encontraron boyando, flotando, y me levantaron. Desde la balsa, claro. Ya... Desde otra balsa que venía a calcular, yo estaba en la 2 y la que me levanta a mí es la 64, que era de la parte de popa del buque. ¿La balsa 2? Yo, la balsa 2. Era la que le ¿La balsa correspondía. 2 se perdió? Sí, no, se perdieron pilas de balsa. Vos ahí suponete, yo otro caso de uno de mis grandes amigos que tenía, es de una familia Müller de Esperanza, y vos te ponés a buscarlos, a tus amigos realmente. Y él estaba en la balsa 1, y cuando averigüé se descuelga el ancla y cae sobre su balsa. El ancla, para que tengan una idea, tiene 4.600 kilos más o menos. Así que mandó a pique la balsa completa. Claro. No solo el daño del torpedo, sino todo lo que vino después. No, después sí, después había... En la evacuación. Sí, y había. lo que pasó en las balsas también, porque vivieron una noche tremenda. Perdón, ¿cuántos eran, Carlos, en las balsas? Nosotros 20 justos. Ajá, sí. Que es la capacidad, digamos, que soporta la balsa. Que, no, es la capacidad que ellos recomiendan. Claro. Pero la balsa soporta hasta el doble, hasta 40 personas, nada más que va apilado. Sí. Bien. ¿Y esa noche? Y esa noche, bueno, se pasó como se pudo, o sea, ya te digo,
Yo tuve, gracias a Dios, el teniente que estaba encargado, que era un teniente de artillería también, un tipo muy capaz, y bueno, entonces nos hizo pasar la noche, o sea que hacíamos guardia de También, techo. claro. Guardia de techo eran los pequeños salvavidas, los pequeños remos de plástico, los poníamos contra los parantes para que las olas no aplastaran el techo y nos apretaran a todo adentro. Así que era media o una hora cada uno teniendo los techos para que las olas no apretaran. ¿Usted estaba bien, Carlos? ¿No había tenido daños ni en No, la evacuación ni en el bombardeo? No, gracias a Dios, no, ni un rasguño tuve. Pero sí, lo que sí, me levantaron mojado y me lo tuve que aguantar. Ya te digo que es un problema que es medio complicado también por las temperaturas que hay. Claro. No se soporta mucho tiempo en esa agua. En el agua son entre 15 segundos y 45 segundos, después ya entras a entumecerse y ahí ya te lleva al... ¿Y usted cuánto estuvo, Carlos? Yo, la verdad, si vos me preguntás realmente cuánto estuve en el agua, para mí no tiene que haber sido más de 15 a 20 segundos, porque si no, Claro. sería otra la posición que tuviera hoy. Pero que le habrá representado una hora, no sé, me imagino. No sé, ya te digo, la cabeza te juega tan rápido que no podés ubicarte en tiempo y forma lo que yo estuve en el agua, no tengo ni idea. ¿Y luego en la balsa? ¿Hasta ser rescatados? Y bueno, en la balsa, ya te digo, a mí me sacaron del agua y yo cuando me cargaron arriba de una balsa dije, bueno, ya está. Ya es como, digamos, hasta aquí llegué. Y bueno, o sea, la idea que se nos inculcó en la cabeza, que por lo menos íbamos a tener que estar entre 15 y 30 días arriba de la balsa, así que no hacerse idea, no desesperarse, porque entre que te ubicaran, después que te vayan a rescatar, y bueno, gracias a Dios no se dieron las cosas así, que cambiaron totalmente, pero bueno, el oficial que está de guardia es el que hay una bolsa que es de supervivencia, y en 24 horas nos dieron un trago de agua y un caramelo de glucosa. Era toda digamos, la provisión en 24 horas. ¿Y usted seguía con su ropa mojada? Y seguía con la ropa como estaba. No es nada mojada, estaba mojada y empetrolada. Claro. Que además yo me imagino que no estaban preparados, ¿no? Eso es lo que siempre decimos, con ropa como para ese lugar, ¿no? No, menos los de los buques, no tienen ropa especial. Supone ellos tenían, los británicos sí, ropa artillería, que es una ropa justamente por si hay un incendio, evitar que la ropa se te prenda fuego, pero no, nosotros no, teníamos ropa común y corriente. ¿Cómo fue el rescate? Y el rescate fue... Pasaron muchas horas, no tantas como esperaban, no se lo podía localizar, ¿no? Cuentan... Claro, mira, yo te digo una cosa, hace muy poco tiempo, para 3 años atrás, me invita Owen a su casa y me presenta una persona, y era una persona que estuvo en el Neptune, que era el avión que nos encontró, sí. Alberto Andersen. Bueno, y nosotros, digamos, desde la balsa se avistó el avión a las 11 de la mañana, que el avión hizo contacto visual con la balsa nuestra. Bueno, de ahí otra vez la misma charla con el jefe que teníamos de balsa, y nos dice, bueno, que no hayan visto no quiere decir que nos rescaten. Claro. Bueno, esto puede pasar 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana. Y gracias a Dios, a las 9 de la noche teníamos un destructor que ya venía levantando balsa, nos venía rescatando. ¿Y esa sensación cuando lo rescatan, cuál fue? La sensación, bueno, la sensación primero es buena, porque si te sacan de un problema, ya es una cosa muy buena. Pero bueno, el tema fue querer llegar a tierra. Claro. Porque, ya te digo, estaban con los buques que eran incluso los que estaban de apoyo nuestros,
Bueno, ellos sí tenían sonar antiguo, pero tenían sonar. Así que 2x3 saltaba el sonar, otra vez ataque submarino, pues sí, otra vez me va a tocar a mí de nuevo. Y bueno, entonces vos lo que querías era pisar tierra, que ya se termine la historia del cosmos. Bueno, pero fue así. ¿Y a ustedes después del rescate los llevan inmediatamente a tierra? Nosotros nos dejan, porque era el lugar más cerca que estábamos, nos dejan en base Ushuaia. Bueno, ahí, o sea, nos hemos cambiado, bañado, nos dieron toda ropa nueva, comimos, descansamos, y al otro día nos pasan a base Río Grande, Puerto San Julián, y después a Puerto Belgrano. Imagino ese momento de la búsqueda, de tratar de reencontrarse, de entrar en una conciencia real de lo que había pasado. Tal vez hasta ahora la adrenalina y la situación no dejaba pensar, y ahí sí tal vez cayó la ficha, ¿no? Y sí, en un momento te cae la ficha. En un momento te cae porque, ya te digo, vos, no fue una persona que desapareció que vos conocías. Claro. Claro. Desaparecieron muchas que vos conocías. Ya te digo, y vos te vas después enterando, porque incluso vos, para saber o tener una respuesta, vas averiguando. Y vas averiguando, entonces llegabas a donde querías llegar, cómo sucedieron las cosas. Y yo, ya te digo, yo lo de el chico de Miretti, lo de Jorge, lo de muchos, del caso este que te decía de Esperanza, yo lo supe prácticamente en los 2 días siguientes. Lo que pasa es que es como hablamos con vos. No es fácil agarrarle y decir a una madre, mire, su hijo no lo espere porque no va a volver. Ya te digo, yo me he criado con los Duc, vivíamos enfrente, y la mamá de Jorge era con mi mamá, porque vivíamos en una casa o en la otra. Sí, es medio duro en ese sentido. ¿Y el después, Carlos? ¿Cómo se hace para arrancar otra vez y para seguir adelante? Y mira, ¿sabes lo que pasa? Que por ahí es más doloroso cuando se empezó a destapar todo, a conocer todo, que se empezó a malvinizar de nuevo. Porque antes no se hablaba. Yo vine allá, yo creo que hay cosas que ni mis padres las saben todavía, que nunca le conté ni nunca le dije. Nunca se lo conté porque a mi viejo, cuando se entera por radio del hundimiento, lo tienen que internar porque le agarró un preinfarto. O se sintió mal, no sé cómo era la historia. Así que hay cosas, hay temas que no se tocaron nunca. Nunca se hablaba. Después de unos años empezaron, ya te digo, sobre todo los porteños, que ellos fueron los que hicieron punta de lanza en volver a sacar Malvinas de abajo. Y aparte, ya te digo, con la ayuda de presidentes, suponete, con Alfonsín ni se habló, con Menem se habló algo, y después recién empezó. ¿Y está bien que se hable? Supongo que sí, supongo que es, entonces tuvimos que pensar, no hablar de San Martín, no hablar de cosas. No sé si fue acertado o no acertado la guerra, pero yo creo que ninguna guerra aceptada. Pero creo que se tiene que hablar para que se sepa qué es lo que realmente pasó. Usted sabe que es un héroe. No, eso no. Héroes son los que quedaron. Los que volvieron no son héroes. Lo que volvieron somos circunstancias de lo que pasó, nada más. Pero no todos ponen el cuerpo en esa situación. Por ahí no había muchas opciones, usted estaba sirviendo a la patria, pero es una situación única. Sí, yo creo que sí, que es una situación única, sí, porque no todos los días te encontrás con un conflicto bélico, y menos nosotros, que menos pensamos, en ese tiempo era, bueno, me voy a la colimba y listo. En 2 años vuelvo. En 2 años vuelvo, en 2 años marina, que era el más largo, si no, menos. Yo creo que nadie pensó en un conflicto armado, ni los oficiales mismos, ¿no? Carlos, gracias por venir. Para nosotros ha sido un testimonio valiosísimo, y ojalá que el tema Malvinas esté siempre presente.
Sí. El suyo y el de otras historias, y nos comprometemos a contar otras historias. Sí, claro que sí, pues yo le preguntaba justamente esto de hablar y uno lo plantea desde la historia en sí misma, ¿no? Como él señalaba, y creo que también desde lo personal. A lo mejor hay muchos que han vuelto y que en un principio se les hacía difícil hablar y que hoy por hoy también están sacando todo esto y poder conocer las historias de primera mano a través de ustedes que la vivieron, creo que para nosotros es valiosísimo para, como decíamos al principio y cerrando de esta manera, no olvidar y recordarlos y valorar lo que hicieron siempre. Sí, bueno, mira, lo que vos decías, vos suponete, yo chicos que he conocido, que son sobre todo correntinos, ellos no querían ni hablar del tema, ni hablar del tema. Y bueno, y ahora sí, ahora se animan, ya te digo, como habrás escuchado de Baruso y todo eso que tuvieron las condecoraciones más altas que hubo en combate. Bueno, pero se sabe ahora, antes no se sabía nada de eso. En el nombre de Carlos, para el recuerdo para Hugo, para Jorge, para Gabriel, para Raúl, para Sergio, a quien por suerte tenemos aquí entre nosotros, y nuestro humildísimo homenaje para ustedes. Gracias, chicos. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias, Fabi. No, por favor, un placer. A la vuelta de la pausa volvemos a hablar de política.